Amén, 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 gloria a Dios. Cuando adoramos, en verdad que las atmósferas cambian. Cuando adoramos, te recomiendo que antes de que escuches esta palabra te pongas a adorar al Señor para que esta palabra caiga en tu espíritu directamente. Y permanecemos en casa. Permanecemos en casa con nuestros hijos. Estamos permaneciendo todos bajo un mismo techo. Yo creo que nunca en la historia, o al menos lo que yo llevo de vida, había visto que tanta gente permaneciera en un mismo lugar por mucho tiempo. Y los medios de comunicación nos hablan, permanece en tu casa. El gobierno pasa vociferando, permanece en tu casa. Y la palabra permanecer es una palabra para este tiempo muy adecuada. Permanece en tu casa. Porque si tú permaneces en tu casa, nos ayudas a nosotros, dicen los eslogans del gobierno. Y me llamó mucho la atención esta palabra porque permanecer significa estar sin cambios en un lugar, estar en una condición o una situación o en el mismo estado sin cambiar. Y me llamaba mucho la atención, repito, porque en la semana leía parte de la escritura y me daba cuenta y me sorprendía tanto cómo la palabra de Dios es tan moderna, es tan fresca, que se adecúa a cualquier tiempo, sin importar a cualquier cultura, sin importar a cualquier nación, sin importar. La palabra de Dios es tan fresca y leía la palabra permanecer en el libro de Juan. Y te quiero leer ahí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 10. Y pon ojo en esto. Pon atención, ¿cuántas veces el Señor Jesús ocupa la palabra permanecer? Te leo y después vamos al contexto de lo que Jesús estaba hablando. Dice Juan, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama, mucha atención a esto, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes nada pueden ser. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta ahí. La palabra permanecer, como decíamos al principio. Permanecer. Jesús habla la palabra permanecer 11 veces en un espacio tan pequeño. 11 veces la menciona. Jesús estaba en un lugar con sus discípulos, preparándolos previo a un tiempo difícil. Venía el tiempo de la crucifixión, venía un tiempo de persecución en el libro de los Hechos, venía el tiempo en que físicamente Jesús se iba a apartar de ellos, porque venía la ascensión. Y Jesús les da una recomendación tan valiosa a los discípulos y les dice la clave del éxito para todo lo que ustedes emprendan, para todo lo que ustedes quieran, para que mi Padre los escuche, para que mis padres les conceda, para que ustedes puedan llevar fruto, se trata en permanecer. Permanezcan en mí. Es la palabra que está de moda hoy en el mundo. Permanece en tu casa. Permanece. Y las noticias dicen, el gobierno dice, si tú permaneces en tu casa, nos ayudas a nosotros mismos. Y podríamos llevarlo al mundo espiritual. Si nosotros permanecemos en Dios, ayudamos a los que están al lado. Ayudamos a las personas. ¿Qué quiso decir Jesús cuando hablaba de la palabra permanecer? ¿Qué significa permanecer en el contexto que él estaba dando? Me di a la tarea de buscar el significado de la palabra y significa reposar
sin variación alguna. También dice no tener cambios, estar quieto, no pensar más de lo que tienes que pensar, no estés nervioso, no te aquejumbres, espera. Y Jesús estaba diciéndole a sus discípulos esto, cuando vengan tiempos difíciles, estén quietos, no se aquejumbren, esperen, permanezcan fieles, estén de un solo mover, sean de una sola manera. Jesús les recomienda y les dice a ellos, la meta de ustedes es permanecer. Me imagino que les decía a los discípulos, Mateo, Juan, ¿quieren tener éxito en la vida? ¿Quieren llevar fruto? Permanezcan en mí, porque la meta es permanecer. Así como un árbol permanece pegado a las raíces y las ramas permanecen pegadas al árbol y entonces por consecuencia dan frutos, Jesús nos está diciendo así, ustedes permanezcan. En esta figura el Padre es la raíz que trae los nutrientes, Dios el Padre, la raíz de un árbol. Jesús es ese gran tronco. Nosotros somos las ramas. Pero todo esto se nutre a través del Espíritu Santo, que son las vitaminas, los nutrientes que desde la tierra, desde la raíz, transportan la fuerza, transportan los nutrientes al tronco, a las ramas, a las hojas y por consecuencia nacen los frutos. Es un trabajo en conjunto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, queriendo trabajar con nosotros para que entonces nosotros demos fruto. Jesús dice, cualquier cosa que ustedes quieran para esta nueva temporada que va a comenzar, que está comenzando, lo digo en los dos tiempos, que va a comenzar porque aún no salimos a la calle y que está comenzando en el mundo espiritual, para esta nueva temporada, ustedes tienen que permanecer en mí. Dios nos metió a la casa en este tiempo. Dios nos metió a todos en la casa. No solamente para ver series, no solamente para estar con nuestros hijos, no solamente para poder descansar, para permanecer en Él. Es decir, para nutrirnos. Si permanecemos en Él, comenzamos a nutrirnos, comenzamos a tener lo que Él quiere darnos, nos está capacitando para el nuevo tiempo que sigue. Nuestra tarea, amados, ni siquiera es dar fruto. Mucha gente se desgasta pensando, se truena los dedos y dice, ¿cómo le hago para dar más fruto? Y Jesús dice, tu tarea no es dar fruto, tu tarea es permanecer. Si tú permaneces en mí, tú llevas fruto. Hemos cambiado el contexto de lo que Dios dice. Nos preocupamos por cómo dar fruto, cómo produzco, qué voy a comer, qué va a pasar con el negocio, qué va a pasar con la empresa, qué va a pasar con la salud, qué va a pasar con el ministerio, qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con mi trabajo. Y Jesús te dice, hey, tranquilo, permanece. Permanece, porque si tú permaneces, yo me encargo de que tú produzcas el fruto. La rama por sí sola no puede producir fruto. Tenemos un árbol, aquí tenemos uno atrás. Si cortamos esta rama y la ponemos aquí, la rama no puede producir fruto. Para que la rama produzca fruto, tiene que estar pegado a ese tronco. Y es el tiempo en que Dios nos está diciendo, nuestra tarea es permanecer. La gente se frustra porque no encuentra la forma de cómo hacerle. La gente se frustra porque no puede dar fruto. La gente se enferma de nervios, se sube, se baja la presión. Pero Dios dice, tranquilo, yo tengo el control, permanece. Nuestra función está en permanecer pegados a Él, permanecer. Y por consecuencia de permanecer vamos a dar fruto. No te desgastes en la ansiedad, no te desgastes por saber cómo vas a dar el fruto. Es un tiempo de relajación, permanece en Él. Dios está hablando a nuestro corazón y Dios está diciendo, lo que yo quiero es que permanezcas. Si permaneces, vas a salir vitaminado, vas a salir empoderado, vas a salir nutrido para la nueva temporada que viene allá afuera. Lo necesitas. Dios es tan sabio que metió a la iglesia a sus casas
para que cada iglesia levante un altar familiar, para que cada iglesia se nutre de su palabra, para que cada iglesia clame a Él, para que cada iglesia demuestre lo que estamos predicando. Demostrábamos de un Dios de confianza. Entonces es tiempo de tener confianza, permanece en Él. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de permanecer, tiempo de cambiar lo que no nos estaba llevando por buen camino. Aún los árboles, hay momentos en que las hojas caen, en que las hojas que no sirven tienen que caer para brotar nuevas. En este momento de permanecer en Dios, Dios nos está quitando, Dios nos está podando lo que no sirve para tener nuevas hojas, nuevas fuerzas para la nueva temporada, porque nuevas hojas significan nuevos frutos. No podemos vivir de lo que hicimos en el pasado, de lo grande que hicimos ayer, de lo grande que teníamos ayer. Tenemos que estar pensando en permanecer para dar fruto en la siguiente temporada. Permanecer. Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Queremos que Dios controle la ansiedad, permanezcamos en Él. Queremos que Dios nos supla, permanezcamos en Él. Queremos dar fruto, permanezcamos en Él. ¿Por qué la gente se desanima? Porque empieza a ver sus problemas. Y cada que tú ves un problema, tienes un problema aquí, por pequeño que sea, entre más piensas y piensas en el problema crece y crece y crece y crece hasta el momento que asfixia a las personas. Pero cuando tú empiezas a ver a Jesús y permaneces en Él, el problema se queda a su mismo nivel y se reduce, porque Él es la esperanza para nosotros. El que permanece, dice la Escritura, es aquel que obedece. Cuando tú permaneces, tienes derecho a pedir y el Padre responde. Cuando permanecemos, tenemos derecho a pedir y el Padre responde. No es un Aladino que estamos frotando la lámpara y entonces Dios va a salir y nos va a decir qué necesitas. No es un Aladino. La condición es permanecer, la condición es obedecer, la condición es que estemos pegados en Él. Tal vez muchos no entienden qué es permanecer. Alguien dijo, me gustó lo que enseñaba. Cuando yo adoro algo, yo me vuelvo conforme lo que adoro. Cuando mi pensamiento está, decía alguien, cuando mi pensamiento está enfocado en algo, yo me vuelvo y empiezo a gustarme y empiezo a transformarme en lo que generalmente pienso. Entonces tenemos que cambiar nuestra cultura. Estamos en casa. Si leemos la palabra de Dios continuamente, vamos a darnos cuenta que los conceptos que estamos manejando nosotros o que manejábamos ayer tal vez no eran los adecuados. Las personas viven conforme las ideas del mundo. El mundo tiene muchas ideas. El mundo tiene una cultura diferente a la cultura del cielo. Ponía en un post hace unos días. Dios dice, muere para que vivas. Y no nos referimos a una muerte natural. Muere a tu misma decisión, muere a tu yo, muere a tu ego, para que entonces seas levantado. Mientras el mundo dice, levántate, tú tienes derecho, tú tienes ideas, tú puedes hacerlo. Dios dice, dad y se os dará. Dios dice, en el tiempo de escasez, Abraham dio. En el tiempo de escasez, Isaac dio. Dios no tenía 50,000 hijos. Dios tenía un solo hijo. Y entonces dio a su hijo por amor al mundo. Y el mundo dice, no des. ¿Cómo es posible que están pidiendo en este tiempo si no es tiempo de dar? Pero generalmente las personas que manejan más ese concepto son las personas que menos dan. Son las personas que no han dado. Y la Biblia dice que tenemos que cambiar nuestra cultura. No una cultura controladora por lo que las masas dicen. No una cultura a medias tintas. Una cultura de la que Dios habla. Es un tiempo de permanecer en Él, de estar en Él. Y tal vez para muchos sea un tiempo de estar pensando en lo que no tenemos que pensar. Y estar adecuados en lo que Él nos dice. Pensemos lo que estamos pensando. Permanezcamos en Él. No critiquemos nada. No critiquemos a los que dan, no critiquemos a los que predican, no critiquemos a los que hablan. Todo está sumando.
Porque nuestras ideas a veces son tan descabelladas que en vez de sumar con Dios nos hacen alejarnos y no permanecer en Él. Porque permanecer en Él es tener la propia cultura de Él. Pensemos en lo que tenemos que pensar. Hablemos lo que tenemos que hablar. Leía Romanos hace unos días. Y es triste ver en las noticias. Es triste ver en las noticias del mundo que tanto coronavirus, es triste ver tanta escasez, es cierto, pero nuestra función es sumar, nuestra función es llevarle una palabra de esperanza a la gente, no una palabra de crítica. Y también es triste ver que hay gente que está criticando a otros porque tal vez no tienen el mismo estilo de criticar, de predicar, tal vez predican de una forma, tal vez predican de otra, pero tenemos que saber que no tenemos excusas. Dice Romanos, me gusta, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, no importa quién seas, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, cuando criticas a los demás, pues al juzgar a los demás te condenas a ti mismo porque tú haces las mismas cosas. Es triste ver en las redes sociales, mismo pueblo de Dios que dice, ¿cómo es posible que estén pidiendo diezmos en este tiempo de pandemia? La Biblia dice, dad y se os dará, y probadme en esto, y Él abrirá las ventanas de los cielos. Siempre he dicho esto, yo diezmo y a mí me resulta. A mí me resulta. Permanecer en Él es estar seguro. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué damos? ¿Por qué bendecimos? Porque estamos seguros. Estamos seguros de lo que Él es. No estoy seguro por lo que tengo, sino por lo que Él es. No estoy seguro por cuánto yo tengo, sino por lo que Él dijo. Estoy seguro en casa, permanezco en Él. Recuerdo cuando viajamos, mi esposa y yo viajamos frecuentemente. Y cuando viajas, el lugar más seguro, al lugar donde tú quieres estar, es tu casa. Cuando tú permaneces en Dios, es como estar en tu casa. Es un lugar donde hay provisión. Es un lugar donde tú te sientes cómodo. Es estar en un lugar donde no te mueves esclavo, donde no tienes que pedirle permiso a nadie. El que permanece en Dios es una persona libre. Es una persona libre. No es estar en el mejor lugar, es estar en el mejor refugio. En tu casa no te sientas extraño. Quien permanece en Dios se va a sentir cómodo en Él. Y Dios te dice, permanece. Las personas no entienden estos principios y buscan tener paz con las situaciones que el mundo ofrece, pero Dios te dice, el único principio de paz es permanecer en mí. La única forma de que tú produzcas es permaneciendo en mí. No puedes producir fuera de mí, no es con tus propias ideas. Dios a mucha gente en este tiempo la ha llevado tal vez hasta el límite para que se den cuenta que no es por sus fuerzas, que no es con lo que están haciendo, es por medio de permanecer en Él, porque estar permaneciendo en Él garantiza protección. Damos porque permanecemos en Él, adoramos porque permanecemos en Él, cantamos porque permanecemos en Él, comemos porque permanecemos en Él, tenemos vida porque permanecemos en Dios, en Él, y queremos que nuestras ideas, nuestra forma de pensar bruta, sea la forma de pensar de Él, para que cuando volvamos a salir allá seamos mejores seres humanos. Estamos en un tiempo de remodelación, en un tiempo de nutrirnos. Nuestro trabajo en la vida es permanecer en Él, comenzar a morir a nosotros para permanecer en Él. Me alegro de ver tantas iglesias en verdad, tantos predicadores buscando a Dios. Me alegro de ver tanta gente que está buscando a Dios en sus devocionales diarios. ¿Por qué? Porque este tiempo es de tiempo de permanecer en Él. La iglesia tiene que trastornar el mundo en la nueva generación. Tiene que venir porque la Biblia dice que los gobernantes correrán y dirán, se sujetarán de uno y dirán, dame consejo porque yo sé que Dios está contigo. ¿Y cómo Dios está con nosotros? Cuando nosotros decidimos permanecer en Él. Nadie puede hacer nada si no es por Él. ¿Cómo nos mantenemos permaneciendo en Él? Satura tu corazón de la palabra de Dios. Deja de pensar. Dejemos de pensar. No pensemos más en lo que dicen nuestras propias ideas. Saturemos nuestro corazón. Nada mal nos vendrá.
Nada más, repitamos la palabra. Él nos alimentará en este tiempo. No importa cuánto tiempo más dure, nada mal nos vendrá. Él nos alimentará. Porque si Él alimenta las aves del campo, ¿qué no nos alimentará a nosotros? En mi casa tenemos aves. Tenemos unos canarios que a mi esposa le gustan y los alimentamos. Si nosotros alimentamos las aves del campo, nosotros que somos malos, ¿qué acaso Dios no nos alimentará? Pero en una casa las aves juegan la función de las mascotas. Si las mascotas tienen su comida diaria, ¿qué acaso mis propios hijos no la tendrán? Si Dios alimenta las aves del campo, ¿qué acaso Dios no nos dará a nosotros? Que tu mente no sea la mente del mundo. Que tu mente no empiece a quebrarse. Prepárate, mantente en Él, porque Dios dará a los suyos. Que tu boca exprese lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y si nuestra boca está expresando negatividad, está expresando que nos vamos a morir, está expresando sequedad, tal vez sea porque no permanecemos en Él. Alimentémonos, saturemos nuestra mente, saturemos nuestro corazón, saturemos nuestra boca de su palabra. Y repite, no es la palabra de Él, porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, en la boca, en lo que hablamos. La gente habla negativo porque no permanece en Él, porque no se alimenta de sus palabras. Pero recordamos que cuando permanecemos en Él, su palabra nos nutre, su palabra nos levanta. Recordemos que la palabra de Él es verdad y su palabra dice que el que conoce la verdad, es decir, su santa palabra, entonces es libre. ¿Libre de qué? Libre del temor, libre de la culpa, libre del miedo, libre del virus, libre de lo que vaya a pasar, libre de perder algo. Tenemos que ser libres. Porque el Señor, hablando a su pueblo, dice: no temas, yo estoy contigo, Dios está con nosotros, no te angusties, porque yo soy tu Dios, no te preocupes, está diciendo, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué dice? Te sustentaré, te fortaleceré. Habla otra vez, permanecer pegados a Él, porque Él sabe muy bien los pensamientos que tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Este tiempo es bueno, no le llamemos mal a este tiempo. Sí, es un tiempo difícil, pero no es malo, es un tiempo bueno, porque Dios tiene esperanza para nosotros. Dios tiene bienestar, no de calamidad, a bien de darles el futuro que ustedes esperan, dice el Señor. Pero los que confían en el Señor, los que permanecen en el Señor, se renovarán en este tiempo. Y entonces podrán volar como las águilas, correrán en la siguiente temporada y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Porque aunque hayamos sufrido un poco de tiempo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Dios que nos llamó de toda gracia, Él nos restaurará, nos afirmará y nos pondrá estables para la nueva temporada. Tienes que repetir palabras de estas. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando. Lo más importante es permanecer en Él. El mensaje es muy sencillo hoy. No te llenes de lo que se llena la gente. No veas lo que la gente ve. No critiques cuando no sabes. No hables cuando no tengas que hablar. Piensa en lo que estás pensando. Nuestra tarea es permanecer en Él, porque el que permanece en Él dará mucho fruto. Estamos ansiosos, estamos listos para cursar la nueva temporada que sigue. Una temporada de bendición, una temporada en la cual solamente los valientes, los que arrebatan, lograrán el éxito en lo que sigue. Estamos a punto de ver el mayor de los avivamientos que este planeta ha visto. El Señor viene y el Señor mandó a su Hijo para que nadie se pierda. Y nosotros, la iglesia, Dios nos puso en este lugar para fortalecernos, para permanecer, para nutrirnos, porque la cosecha está lista, los campos están listos y tenemos que ir por ellos. Hablemos lo que Dios habla. Llena tu corazón de Él. Llena tu corazón y no pensemos negativo. Hagamos un ayuno en estos días. Siempre le digo a la gente,
hagamos un ayuno. Y no estoy hablando de un ayuno de no comer. Hagamos un ayuno esta semana de no hablar negativo. Esta semana de no hablar lo que el mundo dice. Esta semana de no hablar lo que la gente dice. Hablemos lo que Dios habla. Agarra tu palabra. Más de 5,000 promesas en la Escritura para ti. Más de 5,000 promesas. Puedes leerla y hablar y decirle a tus hijos, Dios nos sustentará, Dios nos dará, saldremos de esta, tendremos fuerza, que correremos como las águilas, viviremos la mejor temporada. Y no es hablar fe positiva solamente, es hablar lo que Él ya habló para nosotros. ¿Por qué? Porque si permaneces en mí, entonces serás nutrido y llevarás mucho fruto. Así es que yo te invito a que esta semana realices tu ayuno, a que esta semana puedas permanecer en Él, porque el que permanece en Él, todo lo que pide, el Padre se lo concede. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos permites transmitir y dar una esperanza para este mundo. Gracias porque permanecemos en ti. Amén y amén.